Buen día, gurisitos, espero que estén muy bien. Este videito es para introducir el trabajo práctico número 6, donde hablamos de los límites con la República Oriental del Uruguay. Con este país nosotros compartimos dos ríos, el río Uruguay y el río de la Plata. Pero se utilizan distintos criterios para establecer los límites. En el caso del río Uruguay, la mayor parte se establece a través del talhue o vaguada o canal de navegación, es decir, la parte más profunda del río. Casi totalmente porque hay un pequeño sector que corresponde a la represa de Salto Grande, por allá frente a Concordia, y ahí se establece la línea media del río en la zona que corresponde al lago, porque al construir un dique nosotros formamos un lago y entonces ahí no existe un canal de navegación. Se tuvo que establecer como límite la parte media del río. En el caso del Río de la Plata, ahí es más curioso y es interesante destacar que el límite no pasa por las aguas, sino por el lecho, por el fondo del río. El límite que nosotros podemos ver en un mapa de Argentina y que corresponde al Río de la Plata establece la diferencia, la separación entre países para el fondo, es decir, para el lecho y el subsuelo, no para las aguas, porque las aguas del Río de la Plata son de uso compartido, tanto para Argentina como para Uruguay. Un barco argentino puede andar en el sector uruguayo, un barco uruguayo puede andar en el sector argentino, porque reitero, las aguas son de uso compartido. Se estableció el límite para el lecho y el subsuelo, ¿por qué? Porque puede encerrar el fondo del río alguna riqueza, como por ejemplo una embarcación hundida desde la época de los españoles que tenga un cargamento de minerales, entonces se sabe para qué río es. Perdón, para qué país es. O por ejemplo, si el día de mañana se descubre petróleo o si aparece una nueva isla, entonces se va a saber a qué país pertenece. Es interesante, yo les muestro a ustedes en alguna imagen ahí en la tarea, fotos satelitales en donde se puede observar el color marrón del Río de la Plata. Y eso se debe a la gran cantidad de sedimentos que arrastras. Esos sedimentos que arrastran se van acumulando con el tiempo y va dando origen a islas y entonces se establece para qué país pertenece. Con Uruguay nosotros tenemos un activo tránsito vecinal. Pasan, van y vienen vehículos todos los días. Y tenemos tres puentes, los tres están en la provincia de Entre Ríos. Esos puentes están conectando ciudades que les llamamos ciudades gemelas porque son parecidas. No es que sean idénticas, pero son parecidas. Por ejemplo, en el caso nuestro es Gualeguaychú frente a Fray Bentos. Si no, tenemos a Colón frente a Paysandú o tenemos también Concordia frente a Salto. Esas ciudades que nombré son ciudades que se consideran gemelas por su parecido. La frontera con Uruguay es la más desarrollada de todas las fronteras que tenemos, la más poblada. Posiblemente tenga que ver eso con el hecho de que el clima es templado, agradable, y el relieve es bastante llano, también agradable y apto para desarrollar actividades del hombre. En el Río de la Plata, la conexión entre ambas orillas se establece a través o vía aérea o si no, en vía fluvial, es decir, en embarcaciones que van y vienen desde el puerto de Buenos Aires hacia el puerto de Colonia, sobre todo, atravesando el Río de la Plata. Entonces, en resumidas cuentas, dos son los ríos que utilizamos como límite con la República Oriental del Uruguay. El río Uruguay y el Río de la Plata. Muchachitos, les dejo este trabajito. Que tengan suerte, cualquier cosa a disposición.